Padre nuestro que estás en el cielo, te entregamos este día de nosotros, este tiempo y nuestra vida y te pedimos que nos abras los oídos y nos abras los ojos a todos nosotros que tenemos mucho más que aprender sobre ti, pero más que nada que necesitamos conocerte, muy personalmente. Entonces ayúdanos a darnos caminos y ábrenos los ojos para ver en qué modo quieres crecernos, madurarnos y cómo podemos conocerte más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues buenos días, amigos míos. Hoy tengo un tema que a lo mejor va a parecer un poco simple, ¿verdad? Quiero hablar sobre cómo heredar la vida eterna. Y pues obviamente aquí todos somos cristianos, entonces por eso a lo mejor puede parecer que es un poco simple compartir sobre cómo ser cristiano cuando ya todos somos cristianos. La realidad, y lo digo con todo respeto, es que hay mucha gente, yo conozco mucha gente, voy a la iglesia con mucha gente, que con todo el respeto, la Biblia lo dice, se dicen cristianos, pueden hasta creer en Dios, ¿verdad? Y leer la Biblia, pero no conocen a Dios. Y sabemos que para heredar la vida eterna no podemos ni portarnos bien, no nos la podemos ganar, no podemos encontrarlo, comprarlo. Es nada más a través de una relación con Dios. Entonces Jesús va a regresar pronto. ¿Verdad? La segunda venida de Jesús está inminente. Es necesario estar preparados para cuando regrese. Ya han pasado más de 2000 años desde que se murió Jesús. Y aunque los propios discípulos, ellos pensaban que Jesús iba a regresar mientras ellos vivían, pero realmente nadie sabe cuándo va a regresar. Él mismo lo dijo. Por eso es necesario estar preparado, por si llega mientras estamos vivos nosotros. Igual la muerte nos espera, en poco tiempo realmente. Y tampoco sabemos cuándo nos vamos a morir. Entonces la implicación es la misma. Tenemos que estar listos para cuando regrese Jesús. La Biblia dice que Jesús va a llegar como un ladrón en la noche. Apocalipsis 16:15 dice, miren, yo vendré como un ladrón cuando nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Jesús va a llegar cuando menos lo espere el mundo. Y los que no están listos van a sufrir la muerte final y eterna. Cuando Jesús dice que tengamos nuestra ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados, no se refiere a estar físicamente encuerados sin ropa. Se está refiriendo al estado de tu corazón y cómo vives. Cuando Jesús regrese, va a repartir dos destinos, el infierno y la herencia de la vida eterna. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que nuestro corazón realmente le pertenezca a Dios? ¿Y cómo podemos estar seguros que vamos a heredar la vida eterna? Porque muchísima gente que se dicen cristianos, que creen en Dios, que van a la iglesia, que leen la Biblia y hablan como cristianos, no van a heredar la vida eterna. Mateo 7:21 dice, y estas son las palabras de Jesús, no todo el que me llama, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, en el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. En este versículo, la Biblia nos clarifica que los heredores de la vida eterna son personas que conocen a Jesús. No personas que aparentan y hasta hicieron milagros con el poder de Dios. Entonces, ¿cómo nos aseguramos? Durante el ministerio de Jesús hubo una ocasión cuando un experto de la ley le preguntó qué se necesitaba hacer para heredar la vida eterna.
y lo leemos en Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Dice, cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas tú? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió con una historia. Le dijo, un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó por ahí y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida a este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Un poco de detalles de esta historia. Los samaritanos y los judíos se odiaban. Esta historia Jesús, un judío, se la contó a otros judíos, quien odiaban a los samaritanos. El héroe de esta historia es un samaritano. Eso es muy importante porque ellos los odiaban. Es importante también notar que el propio sacerdote y el ayudante del templo, los que tenían la responsabilidad por ley de ayudar, no ayudaron. Entonces, el experto en la ley le pidió instrucciones a Jesús que él pudiera seguir para asegurar la herencia de la vida eterna. Una pregunta muy legítima. Y Jesús le respondió con instrucciones muy específicas. ¿Cómo puedes estar seguro que vas a heredar la vida eterna? Pues ama a Dios y a tu prójimo. Pero esto está en cómo tratas a la gente, a tu prójimo, a quienes lo necesitan. La dificultad de lo que dijo Jesús es que hay una implicación escondida. ¿Cuál es? Que para tratar bien a la gente, para amar a tu prójimo y para amar a Dios, necesitas no tus esfuerzos, necesitas conocer a Dios. Entonces tenemos varios problemas aquí. El problema es súper obvio para empezar. El problema es que no conocemos a Dios. Somos malvados desde nacimiento. Por el pecado de Adán y Eva, todos los humanos nacemos con la naturaleza del pecado. Y no podemos cambiar con nuestras fuerzas o nuestras habilidades. Y no puedes tratar bien a tu prójimo y amar a tu prójimo con tu propio esfuerzo. Pero si no tratas bien a tu prójimo, no vas a heredar la vida eterna. Por eso tratar bien a tu prójimo es evidencia de tu relación con Dios y de tu fruto espiritual, porque es algo que Dios hizo. Nosotros somos como el sacerdote y el ayudante del templo. Pensamos en nosotros, en protegernos a nosotros mismos. Pero si queremos ser como el samaritano, tenemos que conocer a Dios. Conocer implica tiempo solo con Dios, mucho tiempo solo con Dios.
Y uno de los problemas, gran problemas, es que tenemos un enemigo que nos quiere alejar de Dios, para matarnos, para quitarnos nuestra recompensa, nuestro amor y la vida eterna. Y ese enemigo nos ha mentido con el propósito de alejarnos de Dios. Nos quiere alejar de Dios para quitarnos nuestra salvación y nuestra vida. Y te ha mentido sobre ti mismo, te ha mentido sobre las personas y te ha mentido sobre Dios. Y aquí están una de las mentiras, no todas, pero estas son unas de las mentiras que nos cuenta el diablo y de cuáles ha convencido a toda la humanidad. Aquí te van. Tienes que ser fuerte. No vales. No importas. Por eso te maltrataron. Por eso no te cuidaron. Eres malo, eres feo, eres insignificante, patético. Nadie te quiere. Eres una vergüenza, una mierda, un estorbo. No puedes. Y cuando intentes vas a fallar. Se van a burlar y no te van a ayudar. Que no vales la pena. Si Dios pudiera, no te salvaría o ayudaría, porque no te la ganaste. Igual Dios no puede, te está mintiendo. No es tan poderoso como Él dice, no te puede ayudar. Está muy lejos, no te va a oír. Y aunque te oiga, no te va a escuchar porque no le importas tanto. O sea, no es cierto que te ama, quiere nada más controlarte. Tú mismo sabes lo que quieres hacer y tú mismo puedes ser como Dios. Consigue lo que quieres. Haz lo que te hace feliz. No te des por vencido. Tú puedes crear la vida que tú quieres. Todo está dentro de ti. No necesitas a Dios. Esas mentiras no las queremos todos y tienen un porcentaje minúsculo de la verdad. Por eso parecen verdaderas y por eso son tan potentes, pero son mentiras. Por ejemplo, Jesús nos dice que somos malvados, pero dice que nos ama y que tenemos esperanza y que Él es la esperanza. El diablo nos dice que somos mierdas y que no tenemos esperanza, porque Dios nos ha abandonado. ¿Ves la diferencia? Entonces el diablo usa una parte muy pequeña de la verdad para inventar una mentira gigantesca. El problema es que no la creemos. No la creemos porque no conocemos a Dios, porque no conocemos la Biblia. Esas mentiras, si las creemos y cuando las creemos, a ciertas medidas, nos destruyen y nos desvían de nuestro caminar con Dios. Ese es el propósito de las mentiras. Las mentiras no son cierto. Nos pasamos mucho tiempo pensando que esas mentiras son verdad, pero el propósito ni fue la mentira, el propósito fue alejarte de Dios. Esas mentiras nos deprimen, nos dejan inmovilizados, cual nos separa de nuestro camino con Dios. Y paramos de correr la carrera que nos encargó Dios que corriéramos. Esa carrera es más que nada, fundamentalmente, una relación con Dios. Entonces, cuando creemos las mentiras y nos avergonzamos, nos escondemos de Dios y no pasamos tiempo con Él. Tiempo con Él es lo que necesitamos para conocerlo. Entonces, en otras palabras, si no corres la carrera, no conoces a Dios. El diablo nos miente constantemente, ofreciéndonos los deseos de nuestro corazón, intentando de convencernos de no relacionarnos con Dios, para morirnos fuera de su presencia y pasarnos la eternidad en el infierno con Él. Ese es su propósito. Conozcan su propósito, porque ese enemigo no va a parar. Nunca. La Biblia dice que Él va a seguir persiguiendo día tras día. Entonces también nuestra naturaleza de adentro, no nada más eso, nuestra naturaleza y el pecado con cual nacimos, también nos jala hacia lo mismo, a no relacionarnos con Dios. Agrégale que por esta razón todo el mundo está corrompido. Todos los países están contaminados con el pecado de la humanidad y todas las culturas siguen al diablo, no a Dios. ¿Y dónde somos creados todos? En países y culturas. Podemos ser de diferentes épocas o lugares, pero existen exactamente los mismos problemas. Nuestra cultura, por ejemplo, tiene los mismos valores
del mundo, del enemigo, que tienen los chinos o los árabes. No hay tanta diferencia. Las diferencias existen en la comida, cómo nos vestimos, en la música, pero cómo tratamos unos a los otros, cómo tiranizan los gobiernos a los pueblos, cómo valoramos lo mundano, eso es igual en todos los lados. La filosofía del mundo es que los fuertes dominan, sin misericordia, y los demás sobreviven como pueden. Ya sea terrorismo árabe, comunismo chino, machismo mexicano, sea lo que sea, la verdad es que vamos a tener que escoger entre el mundo y Dios. Y ahora, a Dios le encantan las partes buenas de nuestra cultura, la comida, el vestir, cómo somos sociales de familia, pero no es a lo que me estoy refiriendo. Vamos a tener que escoger entre nuestra cultura, entre este mundo y entre Dios. Entonces te tienes que preguntar qué quieres más, ser mexicano o ser cristiano. ¿Qué quieres más, ser chingón o perdonar y tener misericordia como dijo Jesús? ¿Quieres ser el gran hombre de tu casa mandando que te sirvan o vas a cuidar y sacrificar por tu familia como dijo Dios? La cultura demanda que seas fuerte para valer o para adquirir lo que necesitas y que lo tomes. La cultura exige que seas cruel, no misericordioso. La cultura exige que seas agresivo. Dios dice, vengan a mí todos los agotados, los abandonados, los olvidados, los lastimados, los débiles. Dios no tiene tiempo y espacio para chingones, para héroes. Entonces, ¿qué vas a escoger? ¿Tu cultura? ¿Tu propia familia? ¿Tu manera de vivir? ¿O Dios? Porque hasta en la propia Biblia dice que madres e hijos, padres, amigos, familiares se van a tener que separar y se van a odiar por el nombre de Jesús. Tenemos que escoger. Las consecuencias las conocemos, son muy claras. Entonces, otra manera que nos miente el diablo y el pecado, y una de las maneras más eficientes que usa para desviarnos es confundir y cambiar el mensaje que Jesús nos dio. Es muy fácil desviarnos y cambiar el mensaje de Jesús a otra cosa. Por ejemplo, la parábola que presentó Jesús sobre el buen samaritano se trata de conocer a Dios, pero hay una tentación, una tendencia muy grande de reducir esa parábola a una lección moral. La lección siendo que deberíamos de ayudar a nuestro prójimo, que deberíamos de hacer lo correcto, cual sí deberíamos de, pero ese no es el punto de ese versículo. Martín Lutero Jr., si lo conocen, un héroe de aquí, de los tiempos de cuando no tenían derechos civiles, la población negra, y él fue uno de sus héroes, era un pastor muy famoso. En su última predicación, él predicó sobre esta misma parábola del buen samaritano, y su conclusión formó mucho de la teología de las Américas. Él observó que el sacerdote y el ayudante del templo se preguntaron, ¿qué me va a pasar a mí si le ayudo al desconocido golpeado? Pero el samaritano se preguntó, ¿qué le va a pasar al desconocido golpeado si no le ayudo? Ahora, es una buena conclusión. Su conclusión, pero no es el Evangelio. Su conclusión es que la salvación se encuentra a través del comportamiento moral. Y esa lección que presentó Martín Lutero, aunque muy legítima y hasta poderosa, es nada más una lección moral. Y no es lo que Jesús está comunicando en esta parábola. Martín Lutero Jr., aunque famoso y aunque se considera uno de los mejores, no entendió lo que Jesús estaba comunicando y concluyó y enseñó algo que ni es posible. ¿Cuál es que nuestros propios esfuerzos, especialmente a través del comportamiento moral, nos van a salvar? Entonces tenemos que realmente saber qué está comunicando Jesús. Esta parábola es una presentación del Evangelio.
El Evangelio dice que nosotros estamos espiritualmente muertos. Nuestro pecado nos ha separado de Dios, pero la muerte de Jesús pagó la muerte que merecemos y nos une con Dios eternamente a cualquiera que lo quiera recibir. Arrepiéntense porque el reino de Dios se acerca. Eso es el Evangelio. El samaritano a lo mejor se portó bien y sí, Jesús nos dice que nos portemos bien, pero el Evangelio es arrepiéntete. Entonces, nada más a través de Jesús podemos recibir la vida eterna. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesús. No te la puedes ganar con portarte bien, pero tenemos la tendencia de convertir el Evangelio a algo moral, algo que podemos controlar, un comportamiento que no la podemos ganar, que podemos medir. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? ¿Cómo vamos a solucionar esto? Obviamente la solución es que tenemos que conocer a Dios. Él es el que transforma a una persona a ser como el buen samaritano. Pero el carácter del buen samaritano no era un gran esfuerzo y sacrificio, era el producto de conocer a Dios. Entonces ahí el punto no fue que le ayudó al prójimo. Sí, sí, sí es gran parte de la historia. Y sí debemos de hacer eso. Pero ahí el punto es que él conocía a Dios. Por eso hizo eso por el samaritano. Digo, por el desconocido golpeado. Dios nos transforma a ser como Él y nos está preparando para nuestro destino final, el cielo. El pecado no puede entrar al cielo, la maldad nunca va a tocar ese lugar. Y esta vida no se trata de ser alguien importante, no se trata de ganar dinero o pasártela bien, es preparación para la vida en el cielo. En el cielo todos vamos a tener el carácter de Dios y esa transformación ya empezó, está pasando en cada uno de nosotros. Dios a cada uno de nosotros nos está quitando lentamente nuestros pecados específicos y formándonos, preparándonos, entrenándonos para ser ciudadanos del cielo. Ahora, ese carácter de Dios que está formando en nosotros se expresa en esta vida con amor al prójimo. Si quieres a Dios, el resultado es que vas a amar al prójimo. Dios es el que está obrando, claro, a través de nosotros, pero es su poder. Hay que no olvidarnos de eso. Las semillas crecen a ser todo tipo de plantas, por ejemplo, y árboles. Nadie sabe cómo pasa eso, dice la Biblia, ¿verdad? Es algo milagroso. Bueno, tú eres una semilla. Tú y yo somos semillas. No podemos crecer con nuestro propio esfuerzo. Dios lo tiene que hacer, como lo hace con las semillas. ¿Y cómo lo hace? A través de conocerte, tiempo. Tienes que pasar mucho tiempo con Dios para que te dé agua y sol y puedas crecer a través de un proceso milagroso a una creación impresionante. Para eso tienes que ir a la cruz de Jesús diario, arrepentirte, tienes que ir con Dios, no una vez, no bien rápido, una y otra vez, todos los días por el resto de la vida, para pedir perdón, para platicar, para quejarte, para escuchar, para celebrar, todo. Tienes que incluir a Dios en todo lo que haces. Y tienes que formar una vida con Dios e incluir a Dios en todo. Acuérdate, Jesús ya mero regresa. Importa mucho cómo te va a encontrar y cómo va a encontrar el estado de tu corazón cuando regrese. ¿Sabías? A lo mejor ya lo he dicho antes, digo esto mucho. ¿Sabías que 70% de lo que haces todos los días es la misma cosa? Todos los humanos. 70% de lo que hacemos todos los días es lo mismo, son hábitos. Los humanos funcionamos con hábitos y hacemos la misma cosa todos los días. Encuentra hábitos y actividades que puedas repetir todos los días que sean un beneficio para tu vida y que te mantengan ocupado y cerca de Dios. Asegúrate que tus hábitos y tu forma de vivir no ofendan a Dios. Una buena medida es que si no quieres que Jesús te encuentre haciéndolo cuando Él regrese, no lo hagas.
Dios nos ha llamado a vivir una vida recta, pero no lo podemos hacer solos. Él lo hace a través de una transformación. Dios nos ha llamado a vivir una vida recta, pero otra vez hay una implicación escondida. Vivir una vida recta no es simplemente un esfuerzo, es el fruto de conocer a Dios, de vivir con Dios todos los días. La vida recta a cual Dios nos llama se manifiesta primero y principalmente en amar a Dios y segundo en cómo tratamos a nuestro prójimo. La única tarea que nos deja Dios es de desparramar su palabra por todo el mundo y amar a las personas. Piénsale, ¿para quién es este mundo? Para las personas. ¿A quién le perjudica el pecado? A las personas. ¿Para qué sirve la ley? Para proteger a las personas. ¿Qué causa el fruto que Dios hace crecer? Le beneficia a las personas. Para Dios no hay nada más importante en este mundo que las personas. Y cómo tratas a las personas es muy importante para Dios. Por eso hay tanta violencia y maldad. Porque el diablo ataca lo que Dios más quiere. Y Dios quiere más que nada a las personas. Y el plan de Dios para ayudar a la humanidad somos nosotros, créelo o no. Las personas que somos parte del reino de Dios. Tú eres una luz. ¿Has oído eso? Tú eres una luz. Eres la luz del mundo. Eso lo dijo Jesús. Tú eres la luz del mundo. El plan de Dios para combatir la injusticia en esta vida somos nosotros, los seguidores de Jesús. Somos luces en la oscuridad. Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Estas son las palabras de Jesús. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una canasta. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Esa luz, lo que brilla, es Dios. Es el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. La luz es Dios. Juan 1:5 dice, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Entonces, haz que tu luz brille delante de todos. Nuestra tarea, hermanos y hermanas, es amar. El amor es la evidencia de Dios obrando en nuestra vida. El amor es la razón por y para cual Dios creó la humanidad. El amor es la naturaleza y el carácter de Dios. Y el amor es en el contexto en cual vivimos. No tienes que temer brillar enfrente de todos. Hay mucha oscuridad en este mundo, mucho peligro, pero la luz es Dios. Él te acompaña. Él es el que alumbra y bendice tu camino. Y la maldad se aleja porque le tienen miedo a la luz. Recibe el espíritu y amor de Dios en tu vida y hazle como Jesús le dijo al experto de la ley que le hiciera. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El Espíritu de Dios es lo que necesitamos para poder ver lo que Dios ve y poder oír a Dios. Su Espíritu es la evidencia de nuestra salvación y el guía y motivación para vivir una vida recta ante Dios. ¿Estás lleno del Espíritu? ¿Vive el Espíritu de Dios en ti? Porque creer en la existencia de Dios no es conocer a Dios. O orar puras oraciones memorizadas sin tener la práctica de orar, tu corazón, orar diario, no es conocer a Dios. Saber mucho sobre Dios no es conocer a Dios. Memorizarte la Biblia tampoco es. Ir a la iglesia y leer la Biblia sin estar en constante oración tampoco es conocer a Dios. Cuando Jesús regrese, y ya muy pronto, se va a llevar con él al cielo quien lo conozca. Asegúrate
que no estés simplemente intentando de portarte bien, ni te preocupes. Preocúpate en conocer a Dios y Él va a causar que te portes bien. Entrégate a Dios. Asegúrate que de verdad conoces a Dios, que el Espíritu Santo vive en ti. La evidencia está en qué piensas de Dios y qué piensas de y cómo tratas a tu prójimo, el fruto que produces. Entrégate a Dios y entrégate a tu prójimo. Para entregarte a Dios tenemos que hacer algo muy difícil para nosotros, muy difícil para los hombres y luego más difícil para los hombres mexicanos. Tenemos que ser vulnerables. Vulnerable quiere decir ser honesto, es reconocer y admitir la verdad, admitir nuestra maldad y nuestra gran necesidad. Es bajar tus defensas y parar tus esfuerzos y someterte a Dios. Someterte a Dios es conocerlo, amarlo y obedecerlo. Y es ser sanado y fortalecido por Él. Y es vivir por los demás, poniendo primero a los demás. Ese es el secreto a la felicidad, por si no se lo sabían. Piensa primero en los demás, haz primero por los demás y serás feliz. Tenemos que pausar por un momento breve para discutir algo que le podemos llamar barreras y límites. Puede ser muy fácil confundir el amor y el amar al prójimo con dejar que se aprovechen de ti. Para ser claro, cuando haces el trabajo de Dios, se van a aprovechar de ti. Eso es de seguro. Pero Dios te lo va a cubrir y va a componer. No estoy hablando de ese tipo de aprovecho. Eso no nada más lo debemos de aguantar, sino que Dios nos va a recompensar. Estoy hablando de patrones de maltrato, de personas que se aprovechan de ti una y otra vez, que te maltratan. Eso nunca nos exige Dios que lo aguantemos en nuestras relaciones. De hecho, lo mejor que puedes hacer para alguien que te maltrata es separarte. El maltrato es malo e injusto y no debemos de soportar lo injusto. Si un familiar, un amigo o cualquier persona te está perjudicando gravemente, te tiene amarrado emocionalmente, te manipula, te usa o te maltrata consistentemente, aléjate lo más que puedas. Si no puedes alejarte, pídele a Dios que te guíe en cómo confrontar la situación o pídele a Dios que te quite a esa persona de tu vida. El maltrato y el abuso no se aguanta y no se permite. Otra manera de ver eso es que cuando alguien está maltratando, están odiando y actuando como el diablo. E igual como el buen samaritano no aguantó ver al hombre golpeado, nosotros no podemos aguantar el maltrato y el abuso, personal o ajeno. Entonces no dejes que te maltraten y no dejes que maltraten. Pídele ayuda a Dios y a quien Dios te ponga en tu camino si no puedes parar el maltrato. Y asegúrate que no maltrates a nadie. No permitir el abuso y el maltrato es amar al maltratado y al que maltrató. Entonces los límites y las barreras son un acto de amor. Pon tus límites y tus barreras y no dejes que te las crucen. Entonces, ya diciendo eso, aunque la lección moral de tratar bien a las personas y ayudarles no es el Evangelio, sí es el carácter de Dios. La herencia de la vida eterna y el estar preparado para cuando regrese Jesús está relacionado con cómo tratas a tu prójimo. En otras palabras, cómo tratas a tu prójimo es la medida de tu estado espiritual. Amar a tu prójimo es la manifestación del amor de Dios en tu carácter. El buen samaritano no le ayudó al desconocido golpeado porque fue lo correcto o lo moral. Lo hizo porque se le quebró el corazón en pedacitos cuando lo vio, casi muerto y con necesidad. Él no estaba considerando las consecuencias morales o las recompensas de hacer lo correcto. Estaba lleno del Espíritu de Dios. Y como Dios, cuando lo vio, tuvo compasión.
Entonces, la pregunta, la implicación más grande de todo esto, la pregunta grande es, ¿cómo tratas tú a los demás? ¿Cómo tratas a la gente? ¿Hay gente que odias? ¿Hay grupo de gente que odias? ¿Hay personas menos afortunadas que tú de quien te burlas o quien menosprecias? ¿Hay personas que deberías de querer, pero batallas porque hay algo de ellos que te exaspera o te hace enojar? ¿Hay personas o grupos de personas que te han hecho daño a ti o a tu familia y no encuentras cómo perdonarlos? ¿Cómo tratas o qué piensas sobre la gente más afortunada de ti o tus autoridades? ¿Qué piensas de tus enemigos? ¿Los odias? ¿O te escondes o sometes de ellos porque les tienes miedo? ¿O porque piensas que valen más que tú? Importa mucho cómo pensamos y cómo tratamos a los demás. No hay nadie que valga más o menos que tú. Todos merecemos la misma dignidad. Entonces la pregunta es, ¿tú tratas a las personas con dignidad? ¿Te tratas a ti mismo con dignidad? ¿Sientes compasión por las personas? Y si no tratas bien a la gente y sabes que debes y quieres, arrepiéntete. Eso es lo increíble de Dios. No somos personas buenas, pero Jesús se murió para que nos pudiéramos arrepentir y Él nos perdone y nos convierta en esas personas buenas. Entonces, si no tratas bien a la gente, arrepiéntete y pide la ayuda a Dios. Él es fiel. Él te va a perdonar y te va a ayudar. Si estás batallando con amar a tu prójimo, o sea, si ya lo estás haciendo, pero es difícil, síguele y arrepiéntete rápido cuando la riegues y regresa rápido al trabajo duro de amar a los demás. Ese es el único trabajo que tenemos en ser cristianos. No estamos aquí para construir nada, ni templos, ni nada, gobiernos, ciudades. Estamos aquí para amar a la gente. Es todo. Entonces acuérdate que Dios te perdona cuando fallas. Acuérdate siempre de eso. Hay gracia. Dios sabe lo difícil que es para nosotros tratar bien a nuestro prójimo. Y Él es fiel para ayudarnos. Por mucho tiempo, por ejemplo, yo tuve mucho odio por un grupo de personas, los republicanos en este país. Es el partido conservador político de este país. Y por mucho tiempo los odié tanto en mi corazón. Pero luego Dios me llevó a trabajar en una iglesia llena de republicanos. Y me sentí como Jonás por mucho tiempo. Pero Él me ablandó el corazón. Me dejó ver primero mi propio pecado. Luego me dejó ver que los republicanos, como cualquier otro grupo de personas, son simplemente personas, como tú y yo, como todas las personas que conocemos, de todos los grupos de personas que existen. Las personas son imperfectas y fácilmente revelan sus imperfecciones. Entonces es fácil juzgar. No necesitas inventar nada. Todos tenemos una lista de razones por cuales podemos ser juzgados. Razones legítimas. No somos buenas personas. No somos seres autojustificados. Tuvimos que ser justificados. Alguien más tuvo que pagar nuestra deuda. Jesús se tuvo que morir. Y se murió por personas imperfectas, como los republicanos, como tú y yo. Y nos ama sin límites. Y eso nos deja sin pretexto para no perdonar, hasta con gente que tú consideres mala o gente que no merece que los perdones, hasta con gente que nos ha lastimado y hecho daño. Pero por esa razón también es muy, muy, muy importante confrontar el daño, confrontar el dolor y el abuso que nos ha pasado a cada uno de nosotros. Porque si no, no vas a poder distinguir entre un ataque verdadero y una confrontación normal. Todos tenemos la tendencia de maltratar a quien pensamos que nos está atacando. Nos estamos defendiendo, ¿verdad? Pero cuando no confrontas el daño que te hicieron, cuando no lo solucionas, vas a percibir todas tus interacciones
con cualquier persona como un ataque y te vas a defender. Cuando nos defendemos de lo que pensamos que es un ataque, pero no lo es, terminamos causando mucho daño. Tenemos que abordar el proceso de sanar el daño que nos hicieron. Dios es el que sana. Entonces el proceso, más que nada, incluye la oración y la lectura bíblica. El proceso es ir con Dios, de ser vulnerable, decirle lo que necesitas, cómo te lastimaron y pedirle que te sane y que te guíe hacia dónde y quién te pueda ayudar a sanar. Porque también tenemos que pedir ayuda a nuestros hermanos. Eso es parte de ser vulnerable. Dios es bueno y está lleno de compasión. El corazón de Dios se rompe en mil pedazos cada vez que dolemos, cada vez que pecamos, cada vez que necesitamos. A Dios le duele mucho cada vez que hay daño o injusticia en este mundo. Cada vez que te pasó algo a ti, le quebró el corazón a Dios. Y Dios nos responde con compasión, con gracia. Si tú pudieras ver honestamente o sentir cuánto te ama Dios, no lo aguantarías. Es algo que no vamos a comprender en totalidad en esta vida. El buen samaritano entendía algo muy importante sobre el amor de Dios. No nada más que deberíamos de amar a los demás, pero que somos intensamente amados por Él. ¿Sabías que eres amado? ¿Estás consciente de cuánto Dios te ama? No intelectualmente, no sabiendo como una idea, profundamente en el fondo de tu corazón, que el amor de Dios cambia la vida. Si has cuestionado el amor de Dios, cual todos lo hacemos, o para cuando lo cuestiones, acuérdate de una cosa, acuérdate que Jesús se murió. No hay sacrificio o amor más grande que dar tu vida por alguien más. Tu valor es tan grande que Dios se murió por ti. Si alguna vez dudas el amor de Jesús, acuérdate que te quiere tanto, te ama tanto que dio su vida por ti. Dios es el único, el más poderoso, el que creó todo, el dueño, el jefe de todo, el que controla todo, quien derrotó a toda la maldad, la salvación, la vida, quien no necesita a nadie más. Dios es el único ser que es autosuficiente, Él es perfecto, Él es el único bueno, es omnipotente, tiene todo, no necesita nada, tiene todo el poder, toda la autoridad. Ese Dios dio su vida por ti, el sacrificio más grande que se puede hacer, porque te ama tanto. No podemos comprender el amor de Dios y cuánto nos ama. Entonces ve con Dios y recibe su amor, porque el sanar, el estar bien, el ser aprobado, el ser motivado, no viene de las personas, viene de Dios. Ve con Dios. Y si hay alguien que Dios quiere poner en tu vida para ayudarte, Dios lo va a hacer. Pero tú recibe el perdón y el amor y la transformación de Dios. Déjalo que cambie tu corazón y tu vida. No vas a poder con tus esfuerzos. No intentes. No reduzcas el evangelio al comportamiento moral, al portarte bien. Vamos a tener que escoger entre Dios y el mundo, entre ganártela o necesitar y recibirla. Entonces mantente siempre consciente que hay un enemigo que busca separarte de Dios y siempre te va a perseguir, te está mintiendo. No temas y no le des lugar al enemigo. Él corre de la luz. Haz que tu luz brille. ¿Cómo? Es muy fácil. Conoce a Dios. Él es la luz. No es tu esfuerzo lo que hace que brille la luz. Dios mismo brilla, pero es tu esfuerzo lo que hace que conozcas a Dios. Y lo más que lo conoces, lo más que Dios brilla en ti. Hermanos, hermanas, Jesús va a regresar pronto. Ya sé que los discípulos pensaban que iba a regresar hace 2000 años, pero ya está pareciendo que va a regresar pronto. No sabemos cuándo, pero va a regresar pronto. Tenemos que estar listos. Acuérdense que Jesús mismo dijo, miren, yo vendré como un ladrón.
cuando nadie lo espere. Pero no tenemos que vivir con ansiedad o preocupación. Yo cuando oía ese pasaje, que Jesús va a venir como un ladrón, yo por muchos años sentía mucha ansiedad y nervios porque pensaba que no iba a estar listo, que si llega y no estoy listo, ¿verdad? Pero podemos obedecer a Jesús y esperarlo con ansiedad. Mateo 24:43. Entiendan lo siguiente. Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Para nosotros, no va a ser una sorpresa cuando regrese Jesús. No sabemos la hora exacta, pero sí sabemos que viene y lo estamos esperando. Y por eso, en vez de que nos agarre por sorpresa, en vez de vivir con miedo, estamos listos cada noche asomándonos por la ventana para ver si ya viene Jesús. Lo estamos esperando y cuando regrese va a ser una celebración. Para quien no conoce a Dios, van a recibir condenación. Pero nosotros estamos listos porque sabemos que Jesús viene en camino. Puede llegar mañana, puede ser en un año, pueden ser en otros 1000, pero va a regresar. Si regresa en nuestra vida, ¿cómo te va a encontrar? Si la muerte te encuentra hoy o mañana, ¿en qué condición va a encontrar Dios tu corazón? Nada más los seguidores de Jesús van a heredar la vida eterna. ¿Quiénes son los seguidores de Jesús? No los que hacen milagros en su nombre, no los que se dicen cristianos, no los que leen la Biblia enfrente de todos, no los que conocen toda la Biblia o van a la iglesia todos los días, los que aman a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a sí mismo. Esos son los seguidores de Jesús. Sabemos que Dios mira el corazón de las personas, no su apariencia física. Sabemos que Dios no mide cuánto éxito tuviste en esta vida, cuánto dinero te ganaste, cuánto lograste, cuántos negocios, ciudades, imperios construiste, qué tan listo, tan guapo eres, cuánto sabes, cuánto hiciste, etcétera. Dios no mira eso, Dios mira el corazón, Dios no mide eso. Lo que Dios sí está midiendo, lo que sí mide Dios, es cómo tratas a los demás. Dios mira el corazón. Y cómo tratas a tu prójimo refleja la condición de tu corazón. El buen samaritano no era simplemente un hombre moral que se esforzaba mucho para portarse bien. Él no le ayudó al desconocido golpeado porque era lo correcto. Le ayudó porque sintió compasión. La compasión viene de Dios. Ese buen samaritano conocía la compasión porque conocía a Dios. Y eso le permitió expresar el amor de Dios naturalmente y hacer lo correcto sin pensarla. El buen samaritano sintió compasión porque Dios sintió compasión. Y él hizo lo que Dios hubiera hecho. Y eso es exactamente lo que Jesús le dijo al experto en la ley que hiciera para heredar la vida eterna. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a orar. Padre nuestro, tenemos una gran necesidad de ser salvados, de ser sanados, de ser transformados. Nadie excepto tú puede hacer eso. Entonces te pedimos que por favor hagas eso en nuestra vida. Te pedimos que nos des con qué conocerte, que nos perdones nuestros pecados, que nos perdones nuestro orgullo, que nos perdones nuestro aparentar cristiano, llamarnos cristianos, pero no conocerte. Perdónanos y ayúdanos a realmente conocerte. Y que sea obvio a través de cómo tratamos a nuestro prójimo. Te pido por estos
hombres que están escuchando este mensaje hoy, que puedan convertir las cárceles en lo que nunca se ha visto, un lugar donde se ama al prójimo, algo que ni en el mundo pasa, mundo dominado por el diablo, donde muchos tienen miedo de brillar, donde muchos tienen mucho orgullo para seguir a Dios. Pero Jesús, sabemos que ya vienes y que vas a regresar pronto. Entonces te pedimos que no nos dejes ir, no nos dejes quedarnos en nuestro pecado. Perdónanos y ayúdanos. Danos fruto. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo exigimos. En el nombre de Jesús. Amén.